¿quién fue Jesús de Nazaret? Obviamente como evangélicos responderíamos, el Hijo de Dios, sí, pero vamos a ver cómo esa respuesta se ha dado a lo largo de la historia con las ciencias, con la crítica textual, con historiadores y demás, sobre todo a partir del siglo XIX que se desarrolla esta ciencia más. Vamos a ver quién fue Jesús de Nazaret. Yo ya parto de una premisa. En la colina de Marte, hace 2 semanas, demostramos que Jesús no era un mito. Es decir, esta idea antigua de que Jesús es un invento ya está totalmente descartada por los historiadores. Es lo primero que vamos a ver. ¿Qué sabemos hasta ahora? Tenéis en vuestro papelito ahí. Sabemos que todos los historiadores de la antigüedad afirman la existencia histórica de Jesús. Según la opinión mayoritaria en medios académicos, basada en una lectura de los textos, de Jesús, de la historia, sabemos que fue al menos esto que voy a decir ahora. Lo que sabemos, no como cristianos, lo que sabemos como historiadores. Da igual la fe que tú tengas, esto es lo que se sabe de Jesús. Que fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y Judea y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilato. Fue enterrado en una tumba de un rico llamado José de Arimatea y al tercer día la tumba estaba vacía. Sus discípulos, unos cobardes el viernes, el domingo se convirtieron de manera mágica en héroes y estuvieron dispuestos a dar la fe por esa tumba vacía. Lo que acabo de decirte no es una declaración de fe, no es un dogma. Lo que acabo de decirte es en lo que está de acuerdo la comunidad histórica. La respuesta la tienes que dar tú. ¿Qué explicación das a la tumba vacía? También lo hemos hablado acerca de la tumba vacía cuando hablábamos del mito, hemos dado varias razones de por qué la explicación más razonable del fenómeno de la tumba vacía es, sin duda, la resurrección física de Jesús de Nazaret. Está muy por delante de cualquier otra explicación, que si robaron el cuerpo, que si se lo inventaron, que si se lo comieron, ¿vale? Entonces, la mesa de las chungas. Entonces, la idea es que ya doy algunas cosas por hecho, pero vamos a intentar dar un pasito para adelante. Y aquí, en este tema de hoy, voy a parar un poco de hablar acerca de Jesús. Os adelanto, el mes que viene los temas van a ser, como es el mes de la bondad en esta iglesia, vamos a hablar acerca de la bondad de Dios. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Esto es la semana que viene. La siguiente semana, ¿es razonable creer en los milagros? Vamos a hablar acerca de si es razonable creer en los milagros, en lo que ocurrió en los textos bíblicos. Y luego a la siguiente hablaremos de la fiabilidad. ¿Nos podemos fiar del Antiguo Testamento? Ahí sacaremos el tema que sacó Pedro la semana pasada de Qumran y los manuscritos del Mar Muerto. Y la última semana hablaremos de qué relación tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Te parece un buen plan para el mes de noviembre? Sí, pero vamos a aterrizar ahora el tema de quién fue Jesús de Nazaret. Doy por hecho 2 cosas, que sabemos lo que sabemos hasta ahora de la historia y lo que vimos la semana pasada. El texto bíblico del Nuevo Testamento es fiable, es altamente fiable. De hecho, demostramos la semana pasada que si no nos podemos fiar del Nuevo Testamento, no nos podemos fiar de absolutamente ningún libro. Hay más documentos de la Biblia del Nuevo Testamento que de cualquier otro documento histórico de la antigüedad. De hecho, si desaparecieran los 6.000 manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento o parte del Nuevo Testamento, solamente con las citas de los padres de la Iglesia del siglo II al IV, podríamos reconstruir todo el Nuevo Testamento, aunque desaparecieran todos los manuscritos, y solamente nos faltarían 11 versículos. O sea, es arrolladora la cantidad de documentos que soportan el hecho histórico del Nuevo Testamento. ¿Hasta aquí tiene sentido? En base a eso, os he puesto un texto que leeremos ahora al final, pero ¿qué sabemos acerca de Jesús? ¿Y por qué podemos intuir quién fue Jesús de Nazaret? Lo primero que hay que tener en cuenta, y eso es para rellenar, es su personalidad. Acercándonos al Nuevo Testamento, no desde la fe, sino desde los ojos críticos de una persona que quiere conocer quién fue Jesús, sabiendo la naturaleza de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que encontramos de Jesús es que era una persona muy autodisciplinada, una persona con extraordinarias disciplinas espirituales, que ayunó durante 40 días, y si no fueron 40 serían 35 o 50 los que soportaría, pero estuvo una época muy larga ayunando, que se apartaba de las multitudes para orar, que tenía
él se sabía, en un sentido profundo, él llamaba a Dios Abba, Padre. Esto también es un dato histórico y además se le conoce por una inmensa compasión, algo que hoy en día nos parece muy sencillo de entender, pero cuidado, en aquella época la compasión no era nada común. En una cultura de honor, la compasión era símbolo de debilidad. Está altamente demostrado, es altamente probable que Jesús pasase muchísimo tiempo con gente de mal nombre. De hecho, le llamaban amigo de pecadores. Era una persona que no le molestaba comer con pecadores, ni siquiera solo con pecadores, con publicanos, es decir, con supuestos estafadores, gente corrupta. Se juntaba con ellos, les aceptaba en su comunidad, comía con ellos en la mesa. Era una persona que estaba enfocada en los últimos, en los pobres. También hizo un énfasis especial en la dignidad de las mujeres. Se acercó a los marginados. No quiso ser coronado como Mesías. Él no quería ser al parecer no quería ser este Mesías campeón, ¿vale? Se juntaba con gente extranjera, gentiles, samaritanos, romanos, que también eran despreciados por los judíos. Y los pobres e incluso los impuros. Se acercaba a los leprosos. En aquella época, cuando tú eras leproso, tenías que ir gritando que eras impuro. Y a Jesús no le importó acercarse a este tipo de personas. Y, como dijimos hace 2 semanas, su perdón fue lo que era lo más rompedor que había. Una muestra de perdón constante hacia las personas. Esto vemos que es lo que podemos saber de su personalidad a grandes rasgos, ¿vale? Y que podemos estar más o menos todos de acuerdo. En segundo lugar, otra cosa que nos habla acerca de Jesús son los milagros. Dentro de 2 semanas hablaré de la plausibilidad de los milagros, es decir, ¿es posible los milagros? ¿Jesús hizo milagros o aparentemente hizo milagros? Bueno, obviamente yo como creyente creo que Jesús hizo milagros y ahora no voy a tener tiempo para demostrarlo hoy, es todo un tema dentro de 2 semanas, pero sí que hizo signos a través de los cuales reveló su gloria. Jesús sanó a personas físicas, sanó a personas física y psicológicamente. Convirtió agua en vino, apaciguó tormentas intensas, multiplicó alimentos, caminó sobre el agua, incluso resucitó a personas que habían fallecido. Ahora, esto te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero sin duda la gente de su época creía que Jesús hacía todo eso. ¿Ok? Y lo último, lo más importante, el milagro que sostiene todo o tumba todo, que es la propia resurrección de Jesús. Es decir, todo esto puede ser o no ser, como decía Hamlet. Pero, si Jesús resucitó, que es lo más increíble que ha podido ocurrir, todo lo demás es un juego de niños. No sé si me hago entender. Ahora, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Eso mismo dice Pablo. Pero si Jesús resucitó, no debería extrañarnos, si Jesús es quien dijo ser, que Él pudiera ser capaz de hacer, como símbolos de quién es Cristo, todos esos milagros. ¿Tiene sentido para ti? Es lógico, cae por su peso, estos milagros. No voy a seguir con el tema. Ahora, siempre es posible, lo veremos, que a lo mejor los discípulos estuviesen alucinando o que todo fuera un fraude, ¿vale? Bueno, veremos si eso entra dentro de las posibilidades. Ahora, algo que dijimos la semana pasada o la anterior, acerca de la resurrección. Si la muerte y resurrección de Jesús fue una conspiración armada por sus discípulos, imaginaos que es mentira, ¿vale? Imaginaos que hubiera sido una conspiración. ¿Por qué? Fijaros la pregunta que nos hizo Malú, ¿no? ¿Por qué los 4 recuentos de la resurrección en la Biblia tienen incongruencias aparentes? O sea, lo peor que puedes hacer para hacer que algo sea creíble es que tenga incongruencia. O sea, si tú lo montas de verdad, no vas a hacer que tenga aparentes errores. Es decir, detalles que no sean iguales en los 4 evangelios. Pero justamente eso encontramos en los textos. Encontramos que en un texto dice que las mujeres se fueron con miedo, en un texto que apareció un ángel, en otro texto que estaba eso vacío, en otro texto que luego fueron a decírselo a los apóstoles, que primero fue uno, que luego fue el otro. Pero todos estos temas dan una sensación de realidad. Es decir, hay un mismo hecho nuclear, pero visto desde distintas perspectivas y justamente lo que deberíamos encontrarnos frente a un hecho real que lo ven diferentes personas son distintas versiones de un mismo hecho. Esto en un juicio así es como se hace. En un juicio la gente da distintas versiones, pero hay un núcleo de los hechos si es veraz. Si todo el mundo dice absolutamente lo mismo,
es bastante probable que se hayan confabulado para decir todo lo mismo. ¿Ok? Así que el hecho de que haya ciertas diferencias en los evangelios no es algo en contra de la veracidad de la resurrección, sino todo lo contrario, es un argumento a favor. ¿Tiene sentido para ti lo que he dicho? ¿Sí? Bien, hemos hablado de los milagros. Y punto número 3, quizá lo más importante, bueno, no lo sé, sus afirmaciones. Sus afirmaciones. Mirad, hace 2 semanas, creo que fue Patrick, me decía que el problema no es que la gente sí cree que Jesús existió, porque claro, como la comunidad de historiadores afirma ya la existencia de Jesús, esa moda ya ha pasado, ya se ha demostrado que no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que hoy se está diciendo? Vale, sí, Jesús existió, vale, hizo cosas buenas, enseñó cosas buenas, pero lo que no estoy dispuesto a aceptar es que fuera el Hijo de Dios. Es decir, fue un buen maestro, ahora vamos a ver las opciones que tenemos. He hecho una lista de opciones de tipos de Jesús, ¿vale? De los Jesuses que hay por ahí bambando. Pero en cualquier caso, fue alguien extraordinario, pero no fue el Hijo de Dios. Por eso he traído el texto de C.S. Lewis para verlo con cabeza. Pero mirad, simplemente leyendo las afirmaciones que casi seguro son de Jesús desde la historia, no desde la fe, desde la historia, Jesús usó los siguientes títulos para describirse a sí mismo: Hijo de Dios, Mesías, Señor, Hijo del Hombre, y todas estas designaciones tienen implicaciones divinas para un judío. Él también hizo, de todas maneras, declaraciones explícitas acerca de su divinidad. Él dijo: yo y el Padre somos uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios. En Mateo le adoran y Jesús no dice que no lo hagan. De hecho, si tú adorabas a un ángel, en Apocalipsis, Juan intenta adorar a un ángel y el ángel se lo impide, porque dice, solo se le puede adorar a Dios. En Mateo 28, los apóstoles llegan y adoran a Jesús, dice, aunque algunos dudaban. Me gusta ese detalle. Todavía dudaban, después de resucitado, dudaban, pero aún así le adoraban. Bueno, aquí un toque pastoral. Se puede adorar a Dios aunque tengamos dudas, ¿de acuerdo? Así que se puede uno entregar su vida al Señor a pesar de que no tengamos respuestas para todo. Jesús perdonó pecados. Esto es algo que históricamente está súper demostrado. O sea, Jesús ostentaba el perdón de pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Supongamos que Dios no existe. ¿Quién perdona pecados? Tampoco. Si Dios no existiera, ¿quién perdona pecados? El ofendido. Jesús perdonaba pecados que no le habían hecho a él. Jesús perdonaba pecados como si fuera Dios. Tus pecados te son perdonados. ¿Te acuerdas del principio de Marcos? Al que venía con la camilla, tú imagínate que hasta simpática la imagen, parece un chiste. Entra un tipo en una camilla que no puede andar. ¿Y qué le dice Jesús? Tus pecados te son perdonados. En lugar de levantarlo. Y entonces los fariseos se enfadan porque saben lo que significa perdonar pecados. Se está haciendo Dios. Y dice, ¿cómo te atreves tú a perdonar pecados? Y lo estaban pensando. Pero dice la Biblia, sabiendo Jesús lo que estaban pensando, dice, mirad, ¿qué es más difícil, perdonar pecados o levantarlo de la camilla? Más difícil es perdonar pecados. Pero el tipo, Jesús dice, pero da igual, mira, a ti te digo, toma tu camilla, levántate y anda. Y se levantó y se fue. ¿Vale? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son... O sea, bueno, es más fácil decir tus pecados... Bueno, no lo sé, no sé qué es más fácil. Lo que sé es que Jesús hizo las dos cosas y se quedó tan ancho, ¿verdad? O sea, cuidado porque... claro, Jesús decía... Bueno, también cuando predicaba, él no decía, así dice el Señor. Un profeta, cuando hablaba, solía decir, así dice el Señor. ¿Sabes qué decía Jesús? Yo os digo. ¿Qué quiero decir con esto? O Jesús era un flipao y un mentiroso, o un zumbao, o sea, un loco, o sea, mal de la cabeza, alguien que está enfermo, que necesita ir a un psiquiátrico, o era Dios. No hay o sea, tú no puedes decir fue un buen maestro. No o sea, si él no era Dios, estaba loco. Era un enfermo y no merece nuestro respeto. No hay esa alternativa. El Jesús histórico no permite esa alternativa. Y es justamente lo que la gente quiere decir acerca de Jesús. Es lo que hoy en día, antes de aceptar que Jesús es el Hijo de Dios,
prefieren tenerlo como un maestro, como alguien extraordinario, pero que, bueno, ahí está, porque no queremos reconocer la verdad. Luego lo veremos con el texto de Luis. Pero quiero que os deis cuenta de que acercarnos a Jesús es peligroso, porque implica una decisión. Se han inventado Jesuses, bueno, cada año se inventan un Jesús diferente, ¿vale? Aquí me he apuntado varios Jesuses que se han inventado. Bueno, vamos a verlos. El Jesús que se fue al Tíbet, a Cachemira, a Egipto, a India, todo esto, un tipo llamado Crossan, que es un liberal, él mismo, que no sé si cree que Jesús o no es el Hijo de Dios, pero él mismo dice que eso no tiene fundamento histórico ninguno. A Jesús le han metido en todas partes. Ha sido un Jesús comunista, ha sido un extraterrestre, ha sido un viajero en el tiempo. ¿Qué más ha sido? Ha sido Jesús de todo, no sé qué más cosas he puesto aquí, pero de todo, capitalista también. Ha sido un Jesús que lo han metido viajando en el tiempo, perdón, en el espacio, que se ha ido hasta América. ¿Has visto esa movida? Hay un Jesús que se va a América, los mormones. ¿Vale? Jesús va a América y hay un tipo que con unas gafas puede leer el texto de oro, ¿vale? O sea, se han inventado Jesús, bueno, el Jesús del código Da Vinci, un Jesús gnóstico. Se han inventado cantidad de Jesús. Es como que Jesús tiene como que algo tenemos que descubrir en Jesús. Algo tenemos que acercar. Un Jesús homosexual, incluso. Cuidado, es que ha habido de todo. O sea, todos los colores que te puedas tú pintar acerca de Jesús se lo han querido inventar para llevárselo a su terreno. No hay ningún personaje histórico que genere tanta fascinación como Jesús de Nazaret. No hay ninguno. Siempre Jesús de Nazaret es la pregunta. Es la pregunta que todos queremos responder, que todos queremos. Es como que detrás de Jesús de Nazaret hay alguna verdad acerca de nosotros que necesitamos descubrir. Y no hay nadie en este planeta que haya escuchado acerca de Jesús que no se pregunte si realmente Él es quien dijo ser. ¿Vale? Así que bueno, hay como una necesidad, aquí lo he escrito, hay una necesidad de descubrir quién es Él como si en su persona estuviera la clave de la vida misma. Nuestra propia existencia estuviera allí oculta y necesitara ser revelada. Se han inventado muchos Jesuses por ahí. ¿Vale? Por eso he puesto ahí historias raras de Jesús. ¿Vale? Tú te vas a FNAC y siempre dentro del top 10 hay algún libro que habla directa o indirectamente de este nuevo Jesús que se han inventado. Ahora, esto no empieza con el cine. Y ahora vamos a ir a una parte que es una parte un poquito más densa, pero que es una parte importante. La búsqueda del Jesús histórico. La búsqueda del Jesús histórico. ¿Qué es la búsqueda del Jesús histórico? Es un movimiento que comienza a finales del siglo XVII, pero sobre todo, perdón, a finales del siglo XVIII, 1700 y pico, cuando comienza el iluminismo, la ilustración, ¿vale? Y se desarrolla en el siglo XIX hasta principios, bueno, hasta hoy, pero digamos que la primera búsqueda, hay tres, la primera búsqueda llega hasta 1906, ¿vale? Son como misiones científicas sobre el Jesús histórico. Era como que ya no valía solamente teologizar, sino vamos a descubrir quién era el verdadero Jesús. En la Ilustración, la diosa razón, sabéis que en 1789, en la Revolución Francesa, negaron a Dios, pero empezaron a adorar a la diosa razón, ¿vale? Fue una escabechina brutal, hubo más muertes que en ningún lado, pero adoraban la diosa razón. La razón se convirtió en Dios y entonces dijeron, vamos a acercarnos a Jesús desde la razón, desde la diosa razón, desde tener algunas cuestiones además a priori que no vamos a creer. Me voy a acercar al texto bíblico sabiendo que los milagros son imposibles, sabiendo que la resurrección no tiene sentido, sabiendo que la profecía no tiene sentido y sabiendo que Jesús no puede ser el Hijo de Dios porque Dios no existe. Con ese acercamiento a priori, con ese acercamiento de doy por hecho esto porque soy más listo que nadie, voy a intentar descubrir quién fue Jesús de Nazaret, ¿vale? Y esto lo hicieron durante el siglo XIX y mucha gente se puso a temblar. Madre mía, qué cambio, la fe va a morir. Nietzsche llegó a afirmar, Dios ha muerto. Dijeron, ya hemos superado esto era cuento de niños, ya lo hemos superado. Hasta que en 1906 llega un tipo llamado Schweitzer, o algo así, Albert Schweitzer,
que desmonta la paraeta y demuestra que es una locura lo que están haciendo estas personas. Ahora lo voy a desarrollar. Luego comienza una segunda búsqueda, que aparecieron nuevas técnicas de estudio crítico, y luego hubo una pausa, segunda búsqueda, y una tercera búsqueda con otras herramientas que os voy a compartir. ¿Vale? Este será un poco el mapa de lo que voy a explicar. Estoy diciendo, esta búsqueda no es acerca de vamos a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí había gente de todas las creencias, se metían en seminarios alemanes, en Estados Unidos, y lo único que querían descubrir es quién fue realmente Jesús de Nazaret. ¿Vale? O sea, no era gente de fe necesariamente, había gente de fe, pero no necesariamente. Era una investigación netamente científica o pretendía serlo. Bien, para finales del siglo XIX había cientos de vidas de Jesús, se puso de moda. Se habían escrito libros y se llamaban casi todos igual. Vida, la verdadera vida de Jesús. El verdadero Jesús. El Jesús escondido. El Jesús que te querían esconder. El Jesús que de verdad es. Así, todos los libros eran más o menos, ese era el tema. Y tenían varias características. Como no tenían muchas herramientas históricas, lo que hacían era pillar un evangelio y en su imaginación decían, bueno, tengo estos a prioris, y entonces eran vidas de Jesús muy psicológicas e incluían elementos que no figuraban en ninguno de los evangelios, inventaban cosas. Un ejemplo, Ernest Renan utilizó el episodio en el que Jesús monta en un burro, sabéis que Jesús montó en un burro, y entonces dice, bueno, como montó una vez en un burro, casi seguro que siempre iba con ese burro. Y entonces la historia es de un Jesús que era un carpintero, profeta amable, que tenía un burro en Galilea y lo montaba mientras viajaba entre sus diferentes pueblos. O sea, era un carpintero, profeta, que hacía trabajos de carpintería y que iba con un burro de pueblo en pueblo. Y esto es súper gracioso, pero es que eran así las historias. Y la gente prefería creerse esas cosas a creerse la verdad, por decirlo de alguna manera, rápidamente. ¿Vale? Que Jesús era, bueno, un profeta apocalíptico, un curador, aquí lo tengo, un curador carismático, un filósofo cínico, un mesías netamente judío, un profeta del cambio social, de todo, comunista, de todo. Y había tres características, creo que lo he puesto aquí, sí, características de la primera búsqueda. Esta es la primera búsqueda del siglo XIX, que además, si no recuerdo mal, es una nota al margen. En el siglo XIX, finales XVIII, con esta búsqueda de Jesús, es donde aparecen distintas corrientes peligrosas de Jesús acerca del Evangelio. Aparecen corrientes como los mormones, como testigos de Jehová. O sea, en esta búsqueda es un poco anterior, pero más o menos hay este espíritu, no en el sentido de un espíritu de demonio, bueno, puede ser, todo puede ser, pero en el sentido de unos aires que te llevaban a descubrir a otros Jesuses, porque era lo guay, ¿vale? Descubrir a otros Jesús. Bueno, se pusieron a descubrir a otros Jesuses. Tres características, y algunas os sonarán, son tres. Número uno, la imposición de un gran esquema. Por ejemplo, Jesús era un comunista. Yo desde ahí, desde mi lectura de la lucha de clases, voy a interpretar todo lo que vea en los evangelios. Y lo que no me interese, segunda característica, lo voy a excluir. O sea, es como imponerle a Jesús una categoría mía. Jesús era un capitalista. ¿Vale? Eso no tiene sentido. Jesús era un comunista. Jesús era ¿qué tengo aquí puesto? Un profeta netamente apocalíptico. Solamente era un curador carismático. Era un protobudista o un budista camuflado. ¿Vale? Y yo, desde esta concepción, intentaba acercarme a los evangelios y imponía este criterio en Jesús. ¿Me hago entender? Sí, en lugar de ver la complicación de que Jesús era un hombre, pues, total y que no se puede encasillar. Segunda característica, la exclusión de aquellas partes de los registros de los evangelios que no encajaban en el esquema. No. Jesús no puede hacer milagros porque los milagros no existen. Por lo tanto, cada milagro que aparece, eso en realidad no puede ser histórico. Bueno, porque tú lo dices. Pero ¿por qué no puede ser histórico eso y lo otro? Si no, porque es que los milagros no pueden. Entonces yo, desde mi categoría, decido qué es histórico y qué no. Esto ocurre hoy todavía con la teología liberal. Hay teología liberal hoy en día que dice, como esto no lo entiendo, esto Jesús no lo dijo. Como esto no puede ser desde lo que yo entiendo que no puede ser, esto no pertenece a la Escritura. En ese caso, ya no estás creyendo en Dios, estás creyendo en la diosa razón. ¿Tú te crees por encima del logos, de la inteligencia, de la verdadera razón, que es Dios, la verdadera Sofía, la verdadera
sabiduría. Y tercer criterio, la adición de material nuevo que no aparece en ninguno de los evangelios para llenar los vacíos en la historia. Claro, esto no aparece, pero hay textos, de repente aparece la tradición oral. Por ejemplo, el Código da Vinci será un ejemplo actual, que el autor no pretende decir que esto es verdad, pero la gente se lo ha tomado como verdad, el autor sabe que es ficción, pero dice, no, había evangelios ocultos, un mensaje oculto que explica mucho mejor que los evangelios canónicos la verdad acerca de quién es Jesús. Es decir, siempre hay un material oculto, mistérico, que explica mucho mejor que los evangelios que están a la mano quién es Jesús. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Estas tres características definían esta primera búsqueda de Jesús. Y esto es muy interesante porque en 1906 este Albert Schweitzer escribe las vidas de Jesús y se mete con todos y dice que no tienen consistencia histórica y son puramente subjetivas. Y entonces, bueno, para el que le interese, esto que voy a decir quizá os suena chino, pero en esta primera fase, la verdad histórica de los evangelios viene juzgada en base solamente a la metodología histórico-crítica, influida por el positivismo histórico y el antidogmatismo. Es decir, solo aquello que podemos verificar como algo histórico es histórico. Eso era algo que daban por hecho en el siglo XIX, en el siglo XX eso ya se cambió. Y por último, antidogmatismo. Todo aquello que suene a dogma, todo aquello que suene a divino, lo descarto porque no creo en ello, no creo en lo sobrenatural a priori, por lo tanto no es verdad porque lo digo yo. ¿Vale? Esta es la característica. Ahora, ¿qué pasa? Entre la primera y la segunda búsqueda, no lo voy a poner aquí, pero voy a hablar de un teólogo muy importante. Un teólogo muy importante se llama Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, como el acercamiento al Jesús histórico colapsa, porque no hay la gente está rayadísima, no hay manera de acercarse a ese Jesús porque se lo están inventando, Rudolf Bultmann intenta encontrar una puerta de atrás y dice, es una tontería buscar al Jesús histórico. Nuestra fe está basada no en lo que pasó, sino en lo que creemos que pasó. Se mete con las formas, dice, bueno, esto parece un milagro, pero en realidad lo que quiere decir es que Jesús era generoso, por ejemplo, con los panes y los peces. ¿Vale? La multiplicación de los panes y los peces no ocurrió, pero la enseñanza, esta es la forma, con milagros, pero realmente lo importante es el querigma. ¿Cuál es el mensaje que hay detrás? Que Jesús era generoso. Él parte de que la vida del Jesús histórico es imposible conocerla. La verdadera historia de Jesús no es científicamente alcanzable y en cualquier caso es teológicamente insignificante. Entonces él comienza este movimiento donde se separa lo histórico. Bueno, lo que pasó no es tan importante, ni siquiera si Jesús sabía si él era quien decía ser o si no, y la tumba estaba vacía, vale, pero lo importante es lo que la Iglesia creyó acerca de él. Y esto lo compraron todos, muchos, vamos a decir. Ahora, eso tiene una serie de problemillas gordos. Porque claro, él decía, nuestra creencia está basada en la fe, ¿no? Que es un poco una tautología. Es como que, o sea, yo no puedo creer en algo histórico, porque si es algo histórico ya no es fe. Se rayaba el Rudolf Bultmann, ¿vale? El tipo era un teólogo muy reconocido, pero a toro pasado, y ahora ya con la distancia que la historia a veces te das cuenta de que él, en un esfuerzo de salvar la fe, la condena. Porque yo creo que él era creyente. De hecho, tú lees predicaciones de él, homilías de él en su iglesia, y tú te das cuenta que él cree en Jesús como el Redentor, que él cree... Me hago entender, pero a la hora de dialogar con los de fuera, a la hora de hacer teología, a mi juicio se equivocó. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Estamos creyendo en pajaritos. Y entonces le estamos dando la razón a las personas que dicen, bueno, si a ti te sirve lo que crees, si a ti te sirve, ¿sabes? Esta condescendencia. No sé si pasó o no pasó, pero si a ti te sirve, no. Si no pasó, aunque me sirva, yo no lo quiero, no sé tú. Pero si no es verdad, ¿de qué me sirve la fe en la nada? Pero fijaros a qué camino tomó, ¿verdad? Como no había manera, supuestamente, de acercarse a la historia de Jesús, Rudolf Bultmann dijo, bueno, pues pillo la tangente, me voy por aquí y salvo los trastos. Pero en lugar de salvarlos, los reventó. Pero un discípulo de este tipo dijo, ojo, ¿esto qué? Esto no está bien. Esto no tiene sentido. Y entonces comenzó la segunda búsqueda. Resulta que
las ciencias avanzan, la crítica textual avanza, los conocimientos arqueológicos avanzan y se encuentra Qumran, y empiezan a descubrir que, ojo, a lo mejor sí que se puede conocer o acercarse al Jesús histórico. Tengo muchas más cosas apuntadas, si alguien tiene preguntas luego puedo contestar esta parte. Ernest Käsemann, discípulo de Bultmann, él critica a su maestro en una conferencia que da en 1953 en El problema del Jesús histórico, donde denuncia el peligro de reducir el Cristo de la fe a un mito sin raíces en la historia y a un significado salvífico creado por la comunidad cristiana sin fundamento. Así que lo revienta. Además hace un argumento muy bonito con una pregunta retórica. Si no es necesaria la historia de Jesús, ¿por qué fueron escritos los evangelios si solo era importante el mensaje, el Cristo de la fe? No hubiera hecho falta en el siglo I escribir los documentos de los evangelios para basar la fe en hechos históricos. ¿Me hago entender? ¿Sí? No hubiera tenido ningún sentido. Por lo tanto, los evangelios no es que ni siquiera hay que desmitificarlos, que es lo que hacía Rudolf Bultmann, es que hay que eliminarlos. Si no importa nada de la historia. Bueno, esto es muy profundo, esto tiene incluso raíces alemanas en más de un sentido, pero no voy a rayaros. Lo que sí es importante es que a partir de 1953 se recupera la esperanza de conocer al Jesús histórico y comienza esta segunda ola. Y es que podemos conocer cuestiones de Jesús con limitaciones. No vamos a descubrir el misterio de Jesús, no va a aparecer algo que vamos a saber perfectamente, va a aparecer, por ejemplo, una cinta de vídeo que alguien que viajó en el tiempo, tipo Caballo de Troya, no sé si conocéis esa, de JJ Benítez. O sea, ya esta segunda ola ya no tiene esta inocencia de la primera y de querer inventarse cosas, no. Esta segunda ola es mucho más seria, con herramientas antropológicas, sociológicas, psicológicas, históricas, de todo tipo, de crítica textual, como para decir, vamos a ir viendo de lo que sí podemos estar seguros. Vamos a ver qué es lo que sí podemos estar seguros. Lo otro lo dejamos al campo de la fe, pero si podemos estar seguros de lo que he dicho al principio, de que Jesús murió en una cruz, pues bueno, ya eso que ganamos. Y vamos a ir pasito a pasito. Eso pasó con esta segunda ola. Y por último, la tercera ola, que es en la que pues estamos en principio hoy. Os he dicho, ¿estáis apuntando cosas ahí? Primera búsqueda, segunda búsqueda. Primera búsqueda, siglo XIX hasta 1906. Luego viene este lapso. Obviamente esto en el tiempo a veces se superpone, pero la propuesta de Rudolf Bultmann, que tuvo mucho éxito al principio del siglo, y de hecho todavía los liberales hasta hoy, algunos todavía, digamos que siguen su enseñanza, aunque en 1953 uno de sus discípulos, Käsemann, lo critica y dice, no, podemos volver a buscar tal. Nota al margen, Rudolf Bultmann, este tipo que quizá, bueno, a los que sois de seminario seguro que os lo han metido a cuchara, Rudolf Bultmann al final de sus días reconoció, dijo, bueno, a lo mejor sí que hace falta algo. ¿Vale? O sea, al final dijo, bueno, vamos a ver si podemos buscar a encontrar. Hombre, si lo encontramos, pues mejor que no encontrarlo, ¿vale? Pero bueno, ese es otro tema. A partir de 1953 comienza la segunda ola y la tercera ola, que comienza, digamos, a partir del 80 hasta hoy, es una ola donde seguimos con esta humildad, pero se han aplicado todavía más herramientas históricas, nuevos descubrimientos. Por ejemplo, de la tercera ola es este libro que he traído, que es un libro peligroso pero bonito, de José Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica. Fijaros, ya la palabra, el título es humilde, no es Jesús, el descubrimiento histórico, es una aproximación. Me voy a acercar, no voy a decir que lo voy a tocar, pero voy a acercarme, voy a hacer una aproximación histórica. Este libro, este es un sacerdote vasco, Ratzinger prohibió este libro, porque es muy poco católico, ¿vale? Es un libro precioso, y como este hay otros libros que intentan acercarse desde las distintas herramientas que tenemos, pero en esta tercera ola hay un componente de que ya se ha superado esta increencia, no se da por hecho a priori que los milagros no existen. Bueno, vamos a ver, porque si se dan, se dan, y si ocurre, ¿quién soy yo para decir que no? Y, en fin, en esta tercera ola se caracteriza porque hay
distintas escuelas, ya no hay una cuestión unificada, sino que podemos tener desde un N.T. Wright, que es un tipo, ¿os acordáis el libro que traje sobre la resurrección? Un tocho así, que traje hace 3 semanas. Bueno, N.T. Wright, que es un autor fantástico, fabuloso, que no hay nadie que haya escrito más acerca de la resurrección que él. Y luego hay otros autores como más prudentes o menos creyentes de momento, pero siguen con este estudio. ¿Vale? Esto es lo que a día de hoy la comunidad científica, no la gente de la fe, la comunidad científica tiene en las manos. Y se han demostrado, entre otras, varias cositas. ¿Qué cosas se pueden conocer de Jesús? Los exorcismos, las infracciones del sábado, la no observancia de las purificaciones, la polémica con la ley hebraica, la cercanía con las personas desplazadas y fracasadas, la simpatía hacia las mujeres y los niños. Además, Jesús no fue un asceta, no fue alguien que se apartó del mundo y tal, sino que invitaba a la gente a seguirlo, que agrupó un grupo pequeño de discípulos en torno a sí, de hombres y de mujeres. Y en cuanto a su anuncio, somos conscientes de que fue encargado por Dios, él se creía encargado por Dios de anunciar el mensaje de que él venía, el reino de Dios se acercaba, y la voluntad exigente e invitante de Dios, que Dios nos invitaba a todos. Era, sin duda, un profeta, un maestro, que murió en la cruz y que, lo que he dicho al principio, al tercer día la tumba estaba vacía y sus discípulos afirmaron que había resucitado. Lo que acabo de ver es un resumen más o menos, no sé si se ha entendido del todo, acerca de quién es Jesús para la comunidad científica. En estas búsquedas, en medio de todo esto, hay un autor que se llama C.S. Lewis, y tenéis un texto ahí, en la siguiente página. ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? Que estáis muy callados hoy. ¿Se ha entendido más o menos el tema de las 3 olas del Jesús histórico? ¿Se ha entendido lo de su personalidad, sus milagros y sus dichos? Bueno, con todo esto recogido, C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, mediados de siglo, él escribe este fantástico libro y él plantea un trilema, extracto de Mero Cristianismo. Entonces, como estamos en una clase, lo vamos a leer completo, ¿vale? Os pido que hagáis una lectura reflexionada y reflexiva con un boli para que subrayéis aquellas cosas que más os llaman la atención y vamos a tener un pequeño diálogo acerca de él para terminar, ¿vale? ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Con todos los datos que hemos visto ahora, con los datos históricos que vimos cuando hablamos de si era un mito, sabiendo la fiabilidad del Nuevo Testamento. No te pido fe, te pido, fíjate lo que te voy a decir, no te pido fe, te pido que seas consecuente con tu inteligencia. Y que lleves hasta las últimas consecuencias a donde te lleven las evidencias. ¿Vale? Dios, dice el texto, es un extracto, Dios, en el lenguaje de los judíos, significa el ser aparte del mundo que él había creado y que era infinitamente diferente de todo lo demás. Y cuando hayáis caído en la cuenta de ello, veréis que lo que ese hombre decía era sencillamente lo más impresionante que jamás haya sido pronunciado por ningún ser humano. Una parte de su pretensión tiende a pasar inadvertida porque la hemos oído tantas veces que ya no nos damos cuenta de lo que significa. Me refiero al hecho de perdonar los pecados. Todos los pecados. Ahora bien, a menos que el que hable sea Dios, esto resulta tan absurdo que raya en lo cómico. Todos podemos comprender el que un hombre perdone ofensas que le han sido infligidas. Tú me pisas y yo te perdono. Tú me robas el dinero y yo te perdono. Pero ¿qué hemos de pensar de un hombre a quien nadie ha pisado, a quien nadie ha robado nada, que anuncia que él te perdona por haber pisado a otro hombre o haberle robado a otro hombre su dinero? Necia fatuidad es la descripción más benévola que podríamos hacer de su conducta. Y sin embargo, esto es lo que hizo Jesús. Les dijo a las gentes que sus pecados eran perdonados y no esperó a consultar a las demás gentes a quienes esos pecados habían sin duda perjudicado. Sin ninguna vacilación, se comportó como si él hubiese sido la parte principalmente ofendida por esas ofensas. Esto tiene sentido solo si él era realmente ese Dios cuyas reglas son infringidas y cuyo amor es herido por cada uno de nuestros pecados.
en boca de cualquiera que no fuese Dios, estas palabras implicarían lo que yo no puedo considerar más que una estupidez y una vanidad sin rival en ningún otro personaje de la historia. Y sin embargo, y esto es lo más extraño y significativo, incluso sus enemigos, cuando leen los evangelios, no suelen tener la impresión de estupidez o vanidad. Aún menos la tienen los lectores sin prejuicios. Cristo dice que Él es manso y humilde y le creemos, sin darnos cuenta de que, si Él fuera meramente un hombre, la humildad y la mansedumbre serían las últimas características que atribuiríamos a algunas de sus enseñanzas. Intento con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de Él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral, sería un lunático, en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado. O si no, sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. C.S. Lewis, la apisonadora lógica, ¿vale? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más os ha disparado a la cabeza el texto? ¿O con qué os peleáis? Si es que os peleáis con algo. Si hay algún superviviente. Si habéis prestado atención. ¿Qué? A ver, ¿qué habéis subrayado? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención de este texto? Adelante. Bueno, por supuesto, porque el problema, fijaros, lo hemos dicho varias veces en estas sesiones, el problema humano, a ver, una cosa, la colina de Marte no va a convertir a nadie. Quiero decirte, a ver, puede ser, pero no sería la colina de Marte, sería el Espíritu Santo, porque el problema humano no es intelectual. Tú puedes desmontar todos los argumentos de una persona, y si esa persona no le da la gana creer, no va a creer. Aunque tú le demuestres que 2 más 2 son 4. Que no. Yo no quiero que sean 4 porque yo lo que quiero es que sean 3. Porque a mí me gusta robar. Y entonces yo, cuando me dan 4, digo que me han dado 3 para quedarme con... ¿Me hago entender? O sea, hay razones egoístas en el ser humano para o escupir a Jesús o tratarle con condescendencia, pero antes que humillarte y decirle Señor y Dios, decir Señor y Dios a Jesús implica que tu vida ya no es para ti. O sea, hay una serie de implicaciones muy gordas al entender que Jesús es el Hijo de Dios. Es esta pregunta a cada uno de nosotros, ¿no? Un apunte importante antes de llegar al tiempo de preguntas, falta 1 minuto para las 9, hoy ha sido un poco más corto, es un punto genial acerca de que cuáles fueron las primeras invenciones acerca de Jesús de Nazaret. En el siglo I y II, el problema no era creer que Jesús no era el Hijo de Dios. Es muy interesante que las primeras herejías acerca de Jesús no es que era humano, no es que venía de la India, no es que tal, sino que no lo era. Es decir, era tan evidente que lo que había pasado era tan sobrenatural que las primeras herejías contra las que tiene que luchar el cristianismo, cuando se habla acerca de Jesús y se estudia y se conoce la esencia de quién es Jesús de Nazaret, es un peligro no por debajo, sino por arriba. Es decir, sí, es evidente que Jesús es Dios, pero no puedo terminar de creerme que es hombre. La primera herejía, de las primeras, vamos a decir, que se manejan en el siglo I y II, es el docetismo. Doquere, parece, pero no es. Parece humano, pero es imposible que lo sea. Fíjate que hoy en día la herejía es al revés. La herejía es al revés. Pero al principio era tan increíble lo que había ocurrido en la vida de Jesús, en la muerte y su resurrección, que lo que no tenía explicación es cómo era posible que esta persona fuera una persona humana. Y aquí tenemos que vivir en la paradoja teológica de que Jesús era humano y divino.
Y es una paradoja donde hoy ya la manejamos. La tercera ola, la tercera búsqueda de investigación, como parte del posmodernismo, parte de que podemos convivir con paradojas. No pasa nada. La paradoja es parte de la verdad. La verdad es paradójica muchas veces. Pero claro, la gente que quiere encasillar a Dios o una cosa o la otra, este pensamiento dualista, ¿verdad? La ley o la misericordia, ¿no? La elección o el libre albedrío, ¿no? El Antiguo o el Nuevo Testamento. El amor o la verdad. ¿Jesús era Dios o Jesús era hombre? No, hagamos un esfuerzo de síntesis y de vivir en la paradoja de que Jesús era 100% humano, 100% divino, como la Biblia. Nuestro querido libro es humano, queridos, pero es inspirado por Dios. Y uno tiene que convivir en esa tensión y no tiene que resolverla. Porque en el momento que tires a resolver la tensión, la rompes. Rompes la verdad. No hay forma. Tú quieres sistematizar a Dios por izquierda o por derecha. A Dios no se le sistematiza ni por aquí, ni por allá, ni por allá. A Dios hay que dejarle ser. Es como querer explicar la Trinidad. La Trinidad. La gente que la quiere explicar, herejía, al canto. Porque la Trinidad no es para explicarla, es para contemplarla, adorarla y decir, sé que es verdad y quiero disfrutar de este misterio y descubrirlo por la eternidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una peli que no acaba. Pero la gente quiere encasillar a Dios. Al principio con el docetismo parece humano, pero no lo es. Y luego al revés. ¿Tiene sentido para vosotros? Termino esta exposición haciendo un toque, ya que ha sido corta, pero ha sido densa con esto de Bullman. Bullman es muy conocido porque a Bullman los teólogos hoy en día le dan mucha caña y con razón. Pero ¿y si me lo encuentro en el cielo? ¿Te imaginas que no? El pobre Bullman, yo creo que fue un esfuerzo, a mi juicio, teológico, con una carga por la contextualización, de hacer entender el mensaje del Evangelio. Claro, 100 años después, pues yo no tengo ni la inteligencia que tenía él, ni los estudios que tenía. A lo mejor el tipo amaba al Señor de corazón, pero hizo un intento. Bueno, y a lo mejor ha sido positivo porque nos ha llevado luego a las siguientes búsquedas, ¿no? Pero en cualquier caso, aunque ha sido un poco denso, la exposición creo que es importante. Somos gente formada e informada. Lo que hemos leído de Lewis, ya que hemos llegado a todas estas conclusiones, antes de llegar a las preguntas, hay un texto, ¿os gusta Sherlock Holmes? Sherlock Holmes no existe, ¿vale? Sherlock Holmes lo inventó un autor conocido como Sir Arthur Conan Doyle, ¿vale? Arthur Conan Doyle escribió muchos libros acerca de Sherlock Holmes. Él odiaba a su personaje porque lo conocían más a él que a él. Lo odiaba a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes era una persona que tenía un talento especial porque se había formado mucho en descubrir los indicios de un problema y conocer lo que había pasado. No lo que iba a pasar, sino lo que había pasado. En un sentido, nosotros estamos aquí un poco, no tanto averiguando lo que va a pasar, sino intentando descubrir con las cuestiones que vemos lo que ha pasado. No lo hemos visto, pero podemos deducir lo que ha pasado. Y había una máxima en un libro de Sherlock Holmes de 1890, interesante porque me gusta, porque en aquella época estaba todavía la primera búsqueda, ¿no?, del Jesús histórico. En un libro muy conocido de Sherlock Holmes se llama El signo de los cuatro. Y hay una frase que se ha convertido en mítica de Sherlock Holmes y que te quiero leer y con esto termino. Dice así: cuando todo aquello que es imposible ha sido eliminado, todas las posibilidades, lo que quede, por muy improbable que parezca, es la verdad. Espectacular. Cuando todo aquello que es imposible ha sido eliminado, lo posible y lo imposible, cuando ya no hay nada, es decir, ¿qué ha pasado aquí? Y todas se han derribado, lo que quede, aunque sea improbable, es lo que ha pasado. Es la verdad. Bueno, en eso estamos. La gente, como ha dicho Mari Carmen, por activa y por pasiva, quieren demostrar que no, y que no, y que no, y que no. Y lo que pasa es que la verdad tozuda sigue en pie. La tumba sigue vacía. Las palabras de Jesús siguen vigentes, sigue transformando vidas, te escarbas un poquito en Israel y te encuentras algo que da fe de lo que decía la Escritura. No hay manera. Entonces, cuando ya no queda nada, por muy improbable que parezca, señoras y señores, Cristo resucitó, tenemos esperanza y si tú quieres escupirle a Jesús, hazlo, pero que sepas que le estás escupiendo a tu Creador. Y deberías ponerte de rodillas frente a Él y decirle: Dios mío
y Señor mío, como dijo Tomás el incrédulo, que era uno de los apóstoles. Tomás el incrédulo, hasta que no toque. ¿Te acordáis de Tomás? También hay lugar para esa gente en el reino de Dios. Yo hasta que no toque, meta el dedo en la llaga y y vea que tal. Chico, que te está pareciendo Jesucristo. No, hasta que no toque. Bueno, pues estas clases son también un poco para eso, para los que quieren tocar. ¿Vale? Bien. Preguntas hasta aquí acerca de este acercamiento. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Bueno, ¿qué pasó ahí, no? Es la gran pregunta. Bueno, es una pregunta extraordinaria. Mirad, ese espacio, no se sabe si es a los 30, si a los 33, a los 28, no se sabe. Probablemente a partir de los 30, porque era la edad adulta, pero quizá empezó un poco más tarde. En cualquier caso, si no está en los evangelios, claro, lo que tenemos que entender es que los evangelios, cuidado con lo que voy a decir, los evangelios no son libros de historia. Son documentos. Si se parece a algo, son más una especie de documental, más que un libro de historia, porque digamos que están editados, y no pasa nada por decirlo, es decir, Juan tiene una intención como editor. Juan no pone toda la vida de Jesús en su evangelio. De hecho, Juan pone un orden que no está en el mismo orden que en los sinópticos. Por ejemplo, Juan pone al principio lo del templo, lo de la destrucción del templo, cuando sabemos que es algo que fue un detonante de que apresaran a Cristo, ¿no? Juan, tú lees el Evangelio de Juan y él claramente tiene 7 discursos y 7 señales. Primera, la del agua en vino, y la última, la resurrección de Lázaro. Y después de eso ya, que se conoce como el libro de los signos, ya viene la pasión. Por lo tanto, Juan no quiere explicarnos nada. De hecho, Juan comienza antes de los tiempos. Dice, en el principio era Dios y tal. Marcos, más o menos parecido. Juan es más, digamos, más en el aire, más volado, más teológico. Marcos comienza directamente con el ministerio de Jesús. Ni infancia ni nada. ¡Bum! Arrancamos. ¿Vale? Y termina en la tumba, con la resurrección y demás. Mateo y Lucas incluyen a su manera genealogías de Jesús. Mateo desde Abraham, Lucas hasta Adán. Y cuentan la infancia, uno por un lado, otro por otro, con intenciones diferentes. Mateo, más hacia un público hebreo, de cultura hebrea, para demostrar que Jesús es el Mesías esperado. Entonces él hace muchas menciones a profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decirte con esto? Lo edita. Lucas, como sus oyentes o su oyente es Teófilo, que no es nombre judío, probablemente era un romano, él tiene que usar un lenguaje romano, ejemplos romanos, una estilística romana, y tiene otra manera de explicarlo. A los 12 años es importante lo que ocurre, porque ocurre lo del templo, pero de los 12 hasta los 30 no sabemos qué pasa, porque los evangelistas no están escribiendo un libro de historia, están escribiendo unos documentos con una intención. Juan lo deja muy claro en el capítulo 20. Dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Yo esto lo escribo tal. Lo que pasó entre los 13 y los 30 no importa para el objetivo para el cual nosotros, que somos de esta mentalidad, queremos saberlo. Ahora, ¿qué ha pasado con estos 20 años? Que ha alimentado la imaginación enferma de todos los habidos y por haber. Que si Cachemira, que si India, que si Nepal, que si un extraterrestre, que si tal. ¿Qué es lo más probable? Yo creo que lo más probable es que Jesús estaba trabajando con su padre. O trabajando él allí. De carpintero, aprendiendo, yendo los sábados a la sinagoga, discutiendo esto, discutiendo lo otro. Pues siendo un judío, un hebreo de Galilea y estudiando, y a lo mejor con su primo Juan, que estaba volado, y yo un día me voy a ir al desierto, ¿y por qué? ¿Y por qué tal? Y quiero... Yo qué sé. ¿Vale? Ahora, que se fue a la India, ya te digo yo, que no había allí ni aviones, ni trenes, ni tiempo, ni ganas. Jesús vivió la vida, a mi juicio, de un judío. Un judío aprendió lo que tuvo que aprender, y cuando llegó su hora y fue bautizado por Juan Bautista, arrancó. Eso es lo que podemos saber. Más allá de eso es mera especulación y nadie sabe. Sería un poco... Sí. Hay una cosa preciosa que uno puede aprender de lo que nos dice la palabra. Algunos dicen que para el contexto hebreo, a partir de los 30 es que se consideraba un adulto con derecho a, ¿no? Y podía enseñar o podía tal. Es una teoría, no sé hasta qué punto es del todo cierta, pero bueno, a lo mejor podríamos haber dicho lo mismo si hubiera empezado con 15, ¿por qué no empezó con 10?
Si hubiera empezado con 40, podríamos haber dicho por qué no empezó con 30. O sea, es como que fue así porque, yo qué sé, porque Jesús... Lo que sí está claro es que no empezó hasta el bautismo de Juan Bautista. Eso sí. Y para mí ese es un toque especial. Es decir, solo cuando Jesús comprende plenamente su identidad como hijo amado de Dios, que se rompe lo que se conoce en teología como el silencio de Dios. Hubieron 400 años de silencio entre el último texto del Antiguo Testamento y Marcos. Cuando se abren los cielos, se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado, ¿no? Ese es como que Dios vuelve a hablar después de 400 años y le da identidad a Jesús total. Entonces, cuando él ya se sabe plenamente llamado por Dios, lleno del Espíritu Santo, solo entonces se va al desierto, es tentado por Satanás, ayuna 40 días, como que pone a prueba su identidad, y cuando ya se reafirma, entonces ya comienza su ministerio. Eso sí, con 30, 31, 29, pero eso es lo importante, que es lo que nos dicen los sinópticos.